Buenas tardes. Hoy en Calle Libertad tenemos con nosotros a una persona de probada solvencia en la materia económica y de derecho. Se trata de Fernando Sicres Gilabert, posiblemente conocido de bastantes de ustedes. Él es doctor en economía, es doctorando en derecho, es también auditor de cuentas, inspector de trabajo y de seguridad social, estudia actualmente cuarto de historia y ha sido, entre otras cosas, teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento. Pero él es sobre todo una persona que sale a la prensa local con un discurso políticamente incorrecto, precisamente por lo fundamentado del discurso, un discurso al que los gaditanos en realidad no están demasiado acostumbrados, y yo creo que merecía la pena traerlo hoy aquí. Fernando, muchas gracias y bienvenido. Bien, muchas gracias por la llamada. Bueno, normalmente solemos empezar con un bloque un poco para conocer a nuestros entrevistados, ¿no?, sobre su perfil profesional, su biografía profesional. Tú naciste en Cádiz, ¿no, Fernando? Sí, nací en Cádiz. ¿Pero familia gaditana? Sí, bueno, mi padre es de Jerez, mi madre de Sanlúcar, y mi padre por razones profesionales vivía en Cádiz, yo nací en Cádiz. Naces en Cádiz y, claro, pasas tu infancia en la ciudad y tu adolescencia. Sí, estudié en San Felipe Neri. ¿Estudiaste en San Felipe Neri? Hasta sexto de bachillerato, y COU lo hice en el Pilar de Madrid. Para poder estudiar en Madrid, porque entonces no había distrito único universitario, y para poder estudiar la carrera en Madrid, mi padre me recomendó que me fuera a estudiar COU a Madrid. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a algún piso allí o en alguna residencia? No me admitían en aquel entonces los colegios mayores para hacer COU. Había ese problema. Me fui a casa de un tío mío para hacer COU y después me fui al Colegio Mayor de los Marianistas, que era el Chaminade. Y estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, estudié Economía y Derecho. Antes te quería preguntar por el Colegio San Felipe, me imagino que ya es el colegio de Puerta Tierra. Sí, sí. Entonces estudias desde el principio en Puerta Tierra hasta el final, ¿no? Hasta el final, hasta sexto. ¿Y qué recuerdo tienes de aquella época, Fernando? Magnífico. Bueno, sí, de hecho me has comentado antes que seguís reuniendo. Sí, los compañeros de clase mantenemos contacto permanente, y de hecho ahora, si Dios quiere, en Navidad comeremos juntos todos los que estemos por aquí, vamos, que solemos ser sobre 30, 35. ¿Os veis todos los años en Navidad? ¿No? Sí. Extraordinario. Bueno, entonces hemos dicho, te vas a Madrid y allí empiezan las dos, porque hemos hablado de economía. Cuando empecé segundo de economía, empecé primero de derecho. Terminé economía, no había terminado derecho, y comencé mis oposiciones al Cuerpo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero las hice en Sevilla, porque el preparador mío era don César Miño, que era antiguo jefe de la Inspección de Trabajo de Sevilla, que fue mi preparador, y él vivía en Sevilla y lógicamente pues yo preparé en Sevilla. ¿Preparaste las oposiciones? ¿Las ganaste? Terminé, sí, las gané. ¿Las ganaste de la Inspección de Trabajo? Y ¿Seguías estudiando Derecho entonces? Cuando terminé las oposiciones y ya comencé mi actividad profesional, era cuando se debatía el problema de la auditoría de cuentas, y entonces hice el máster de auditoría de cuentas para acceder al registro oficial de auditores de cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda, que eso me llevó, entre una cosa y otra, casi 3 años y medio así. Y ya después fue cuando ya me decidí a terminar Derecho, y lo terminé. Y en la inspección ganas las oposiciones, sí, y te destinas o eliges o... Bueno, se elige el destino por orden de acceso al cuerpo, y pensando que no iba a haber en Cádiz la posibilidad de plaza, yo ya había pensado en Tenerife, pero bueno, salió Cádiz, nadie por encima mía le interesó y me la quedé yo. ¿Y desde entonces? Me fui entonces, vivía a Sanlúcar, porque mi mujer vivía allí, era juez del pueblo, y después ya definitivamente me fui a vivir al puerto de Santa María, y ahí vivo. Y ahí vives, ¿no?, con tu familia. Muy bien. Bueno, pues yo creo que una vez establecido un poco, para que se te conozca profesionalmente, pues podemos hablar un poco de economía, de derecho, de política. Yo quería empezar a hablar de la crisis, lógicamente, ¿no?, porque es una situación difícil la que estamos pasando, y quería decirte, Fernando, que se oyen muchas voces por ahí, ¿no?, enemigos de la libertad sobre todo, diciendo que el origen de la crisis está en el mercado. ¿En Europa ha habido algún factor que te parece que haya contribuido a que se desencadene esta crisis? Vamos a ver, la crisis
es un problema fundamentalmente atribuible a los hombres, no a las instituciones como es el mercado. El mercado ha cumplido su función, como la seguirá cumpliendo. Es cierto que ha habido una serie de problemas, fundamentalmente de haber permitido una serie de operaciones financieras que no estaban lo suficientemente reguladas, no eran lo suficientemente conocidas por muchas personas a nivel financiero, me estoy refiriendo. Y yo creo que fue un momento en el que yo creo que más de uno pensó, porque si no, no tiene ninguna explicación, de que la economía, y sobre todo la economía capitalista, no tenía una relación cíclica, porque la economía funciona como consecuencia del funcionamiento de los propios ciclos económicos. Y eso está inventado desde hace 2 siglos por un economista ruso, matemático, que era Kondratiev, y que estableció la persistencia de los ciclos. Y igualmente, en el caso español, yo estoy convencido que es que muchos banqueros pensaban que es que los ciclos habían finalizado para siempre y que la economía se había convertido en una ciencia de carácter lineal que siempre crecía, porque si no, no tiene ninguna explicación. Mira, yo en la universidad le explicaba a mis alumnos, y estoy hablando del año 2000, que el problema de la crisis inmobiliaria española necesariamente iba a reventar. Lo que yo no sabía era cuándo, porque es que era totalmente absurdo, era absolutamente desaforado el comportamiento de la banca y de las personas, porque aquí siempre se le echa la culpa exclusivamente a una de las partes, que es verdad que el banco, como profesionales del crédito, tienen que haber sido mucho más cautelosos. Es decir, que la cuota parte de la banca es importante, pero el crédito lo firman 2 partes. Fernando, ¿y no tiene que ver en esto en la intervención del Banco Central, que al fin y al cabo es un órgano político, ¿no?, elegido por los políticos, de emitir dinero barato? ¿Y no tiene que ver también en esto las condiciones en las que se entra en el euro, en las que muchos economistas, yo me parece que te he leído algo también a ti, que también esto iba a posibilitar una crisis? Vamos a ver, el problema es que el euro, el diseño del euro y los requisitos de entrada en el euro, en el fondo eran sumamente abstractos y entraban en un pool, como lo llaman los economistas europeos, en donde los diferentes estados tenían unas estructuras económicas sustancialmente distintas. Eso iba a provocar importantes tensiones, sobre todo si no había una uniformidad, una tendencia a la uniformidad real y de las economías. En el plazo de un breve plazo de tiempo se hiciera así. Como no ha sido así, tenemos los problemas que tenemos. Exactamente. ¿Y la emisión de dinero barato? También, mira, yo cuando pedí un crédito hipotecario para comprarme mi casa, estoy hablando del año 87, yo utilicé la lógica del momento. Y la lógica del momento era que habíamos entrado en Europa hacía 2 años, en el año 85, y por una mera cuestión de racionalidad en la toma de decisiones, yo entendí que España tendría que converger con Europa en las macromagnitudes más importantes. Y lógicamente tomé la decisión inadecuada, porque la inflación en España en aquel entonces, en lugar de bajar, subió al 17%, con lo cual mi primer crédito, yo llegué a pagar, yo lo pedí a renta variable en lugar de fijo, precisamente porque entendí que lógico era que tenía que bajar, pero subió y yo pagué el 15,5%. Es decir, que cuando se toman decisiones racionales, al menos uno lo intenta, también se equivoca. Pero yo me equivoqué igual que se equivocarían pues casi todos los españoles en aquel entonces, porque el gobierno también optó por una política que no era la adecuada. Y en ese momento lo único que ocurría es que al haber una cesión pequeña de soberanía, haber seguido existiendo el Banco de España y España poder maniobrar en ese caso mediante la devaluación, pues precisamente las cuestiones de la productividad tan demandada hoy día se equilibraban a golpetazos de devaluaciones, monetarias, no de devaluaciones internas como nos hemos hoy obligado, que en el fondo es lo mismo, pero la gente no lo entiende de la misma forma.
Sí. Bueno, yo recuerdo en determinadas épocas que las familias hacían sus cuentas y decían, yo pido un crédito y me va a salir más barato que si alquilo. Entonces, en principio adoptaban una decisión racional. Claro, también es verdad que había una abundancia de dinero a unos préstamos al 1% y que esto no podía durar, ¿no? Yo creo que el problema surge porque habíamos estado acostumbrados a un dinero muy caro. Sí. Y mentalmente, bueno, habíamos salido de una dictadura ya lejana, sí, en donde, bueno, estaba todo arreglado, en donde el banco cumplía escrupulosamente una política planificada por el gobierno y, bueno, la gente, por las circunstancias, no se lanzaban nada más que a lo correcto. Y lo correcto, ni por el banco ni por las personas, era el pedir más de un 60% de la cantidad a hipotecarse. Cambian las tornas ostensiblemente con la entrada en el euro y sobre todo, y ya con la moneda única, no le quiero ni contar, y hay una explosión de dinero, sobre todo como consecuencia del dinero que emite los Estados Unidos, más que el Banco Central, que no tiene capacidad de emisión, es la Comisión Europea la que emite, y aquí de golpe y porrazo la gente le pierde el miedo al crédito. Y le pide el miedo al crédito, pero el problema es que los bancos no fueron cautelosos, sí, no supieron enderezar una situación que se veía venir, porque la economía es cíclica y tenemos un problema complicadísimo de salud. Claro, también el banco, me imagino, hay una competencia, si todos los créditos se van para uno, el otro se queda al margen de, pues empezaron con esa carrera, en fin, al final fue la burbuja. Sí, pero tenían que haber tenido. Pero para eso hay un Ministerio de Economía, claro, para eso hay un Banco de España, y si no, pues ahí existen políticas económicas de carácter fiscal que reconducen una situación anómala del mercado. Y no se hizo. Fernando, en España la crisis tiene unas características especiales. Yo he apuntado aquí varias palabras, a ver qué te parece a ti. Déficit, deuda, paro, por supuesto, mercado separado, yo creo que hay un populismo intervencionista en relación al estado del bienestar. Déficit, imprescindible acabar con él, ¿no? Hay que acabar esto. La economía a escala nacional es como la economía a escala doméstica extrapolada en la generalidad. Y una familia no puede gastar más de lo que debe, sobre todo cuando además no tiene capacidad de devaluar la moneda. Porque si tuviese la capacidad de devaluar la moneda, llegaríamos al equilibrio a través de una devaluación, que yo no estoy personalmente de acuerdo, pero bueno, es una fórmula, y que para la última vez que se empleó fue en el año 94 y se hicieron 3. Significa que en el año 94 el Partido Socialista utilizó la técnica de la devaluación monetaria, que en el fondo, a efecto de empobrecer internamente un país, es exactamente lo mismo que una devaluación interna de carácter fiscal, como la que hoy nos vemos abocados a hacer, precisamente por la pérdida de soberanía que tenemos en beneficio de la Unión Europea. Recuérdanos, Fernando, ¿el déficit en qué consiste? El déficit, ¿y por qué tenemos que superar eso? El déficit consiste en un periodo presupuestario, que es el año presupuestario, en donde los gastos superan a los ingresos. Los gastos superan a los ingresos. Luego, eso es como en la contabilidad de una empresa. Contablemente, esa diferencia se contabiliza como un gasto concreto y se imputa al balance, que sería la consolidación de ese gasto, que es la deuda. ¿Qué ocurre? Que el que haya una cantidad pequeña, un déficit pequeño y determinado, como consecuencia de la aplicación de los que llaman los mecanismos de los estabilizadores automáticos, bueno, eso es normal. Lo que pasa es que cuando se sabe la dimensión de la crisis, y se sabía perfectamente, después podemos hablar del tema, en el año 2007, lo que no se puede es tomar unas decisiones totalmente erráticas y contraproducentes y contrarias a lo que se debía de haber tomado. Habíamos pasado de una situación no de un déficit, sino de una deuda en torno a los 350.000 millones, y posiblemente cerremos, cuando en el año final de 2013, principio de 2014, cerremos el ejercicio presupuestario del año 2011, estemos en cerca del billón. De un billón. Claro, el problema no es, que es un gran problema, la deuda que tenemos, es cómo se ha generado de rápido
esa diferencia entre 350.000 y el billón de euros. Es que es un disparate. Es un disparate. Sobre todo, falta de ingresos, ¿no? Aminoración de los ingresos, básicamente, y, claro, y el gasto ha permanecido igual. Y una explosión... No, el gasto... ¿O ha aumentado? Ha aumentado. Y el problema es que cuando la economía... la economía en España... O sea, aquí hay dos problemas fundamentales. Uno, que es el problema financiero, que se ha atajado mal y tarde, y otro pero que es el más grave, en mi opinión, que es el desempleo. Claro. Y el desempleo es un problema estructural que incluso en el año 2007, cuando la economía estaba en un momento de explosión absoluta que no se va a volver a ver durante todo el siglo, o sea, que todas esas condiciones, digamos, positivas converjan a la vez, no vamos a ver una situación tan buena, digamos, para generar riqueza. En España había más de un 10% de desempleo. Significa que el mercado de trabajo no funciona. No funcionaba. Por lo tanto, es que era necesario acometer una reforma diametral. Le llaman estructural. Tenía que ser darle la vuelta a lo que realmente había. Porque, no nos olvidemos, la legislación laboral española es franquista, es antigua, ¿no? Es una reminiscencia de la Ley de Contratos de Trabajo del año 1944. Exactamente. Y eso es lo que hay. Exactamente. Eso es lo que ha habido hasta que no se ha procedido a la última reforma. El Partido Socialista en el año 2010 inicia una reforma muy tímida y además cuando las cosas se hacen sin querer hacerlas, pues no salen bien. Y entonces muchas de las instituciones que se crearon a medias, y lo que provocó fue una incertidumbre importante en el empresariado. Y la economía funciona en base a expectativas, y si no hay confianza, no hay expectativas. La reforma que ha hecho el Partido Popular es adecuada, pero no ha sido suficiente. Hay cuestiones que después, si te interesa, podemos sacar, que es que hay que hacerla y hay que acometerla ya, necesariamente. Aunque hoy yo escuchaba ya, y creo que es una buena noticia, al menos dentro de que nunca se escuche nada bueno, que al menos hay un dato que objetivamente es muy importante. Está previsto, según la tendencia que llevamos, que en el año 2013 al menos los niveles de productividad que el año que viene alcancemos serán equivalentes a los del año 98. Y esto es muy importante, después podemos entrar, si tenemos tiempo, con el famoso artículo de Paul Krugman que él hace en el año 2007, que se llamaba Temor en España. Ese fue un artículo muy trascendente y yo creo que además, siendo un economista socialdemócrata que lo trajo el antiguo presidente Rodríguez Zapatero a España, podía haber hecho caso del famoso artículo de Paul Krugman, que ya advertía de todo el problema de la productividad español, del déficit fiscal y concretamente de la necesidad de deflactar los precios al año 98 para ganar niveles de productividad y que el desempleo se desenvuelva adecuadamente. Uno de los problemas que hemos tenido con el desempleo es que se ha vinculado, digamos, los convenios colectivos a la inflación y no a la productividad, ¿no, Fernando? Bueno, uno de ellos. Uno de ellos. Es verdad que, en mi opinión personal, el problema más importante de la legislación española, y que eso ha afectado además a la provincia de Cádiz de forma decisiva siempre, ha sido el tema de la negociación colectiva y del instrumento que nace de la negociación colectiva, que es el convenio colectivo. El convenio colectivo es el instrumento laboral donde se determinan las condiciones de trabajo y en donde se determinan las condiciones de productividad de las empresas, de las condiciones de productividad del factor trabajo y, como consecuencia de ello, el factor competitividad. Bueno, España tuvo en el año 2007 un índice de competitividad que estábamos pues cerca de Zimbabue. Claro, si yo no me quiero comparar con Zimbabue, yo me tengo que comparar con Alemania, con Austria y con Dinamarca, pero no con Zimbabue ni tampoco con Jordania. Bueno, pues tenemos unos índices de competitividad totalmente alejados. Y si un país no tiene empleo, lo demás no funciona. Claro. Es imposible que funcione. Y por supuesto, cada día nos alejaría más el tener una situación de empleo como la que tenemos de lo que todos los ciudadanos españoles pretenden, que haya un cierto estado del bienestar, no lo que quisiéramos, ni mucho menos. Sí, lo que quisiéramos, lo que podemos pagar, por lo menos, ¿no? Lo que quisiéramos nos tenemos que empezar a olvidar. Otra cosa es que el estado de bienestar está conectado con los servicios públicos.
el servicio público, la prestación pública, no significa que necesariamente una administración pública tenga que ejecutar ese servicio. Entonces, lo que habrá que ver es la fórmula de ejecutar ese servicio de forma adecuada, con niveles de eficiencia y de productividad adecuados, que normalmente no es la administración la que está más capacitada para ello. Exactamente. O sea, dicho de otra manera, puede haber servicios gratuitos, servicios sociales como la educación, pero que no necesariamente a lo mejor el Estado sea el encargado porque lo encarece, ¿no? Está visto que un instituto público o un centro público vale casi el doble que un centro concertado. Entonces, ¿por qué encargarle a los centros públicos cuando los centros concertados están cumpliendo esa función? Dime. Sí, no, yo lo que digo es que, ya que hemos entrado con el tema de la educación es algo básico en un país y tiene que haber una educación pública extraordinaria, porque yo entiendo que tanto los niños como las personas mayores tienen que tener la cobertura del Estado, siempre, en cualquier caso. Ahora, en edad de trabajar hay que trabajar mucho para sostener esas dos vías necesarias. Ahora, ¿es bueno la competencia en cualquier sector? Evidentemente. ¿Es buena la competencia en la educación? Evidentemente. ¿Hay que pretender la eficiencia? Evidentemente. Si lo que tenemos no funciona, y no funciona porque lo dice un informe que se llama PISA, y estamos en el último lugar de Europa o en el penúltimo, significa que lo que hemos hecho no es lo adecuado. Yo no digo que no hayamos hecho nada, eso no es cierto, ni sería justo, pero no es lo adecuado. Y como no es lo adecuado, hay que modificarlo. Entonces, oye, fijémonos en cómo se hace, por ejemplo, en el Reino Unido, cómo se hace en Suecia, cómo se hace en Finlandia, cómo se hace en Francia, y saquemos algún tipo de conclusión. Y, por ejemplo, para que no se me malinterprete y para que pongamos un ejemplo concreto de un país socialdemócrata, hoy día tiene un gobierno que es cristiano-demócrata, no es socialdemócrata, pero desde luego no es nada sospechoso, es Suecia. Y en Suecia funciona el cheque escolar. Y el cheque escolar crea competitividad y el padre lleva al hijo a donde él quiere. Exactamente. Tiene el poder de decidir y de elegir. Y entonces, oye, si yo quiero llevar, si hay un colegio concertado, por poner un ejemplo, que yo entiendo que lo que tiene que haber es colegio sin adjetivo, y cada uno, en función de su renta, enviaría a donde le dé la gana a su hijo al colegio. Y la diferencia, bueno, pues cada uno lo pague. Pero eso sí, el colegio que sea público, que tenga todo, que esté dotado perfectamente, que tenga los mejores profesores, pero que cada uno tenga la libertad de mandar a su hijo a donde le dé la gana. Yo creo que eso es importante. Claro, pero bueno. Esto que tú has dicho de Suecia es importante también porque yo creo que hay una masa progresista en nuestro país que piensa que Suecia sigue como hace. Suecia ha metido el cheque escolar y ha metido elementos de competitividad y de libre elección. Pero no es eso, sí. Es que, por ejemplo, analicemos el caso de Finlandia. Sí. Aquí estamos hablando del tema de forma permanente de los recortes en educación. Aquí hay que ver primero cuando la protesta, ¿quién la hace? Si la hace el profesor o la hace el padre de familia o el alumno como consecuencia de la enseñanza que le dan. Pero aquí se mezcla todo. Sí. Ese primer punto. Segundo punto, el coste de la educación en España por alumno es mayor que en Finlandia. Por lo tanto, un mayor gasto no significa mayor eficiencia. Por lo tanto, el sistema que hemos creado no es el adecuado. Yo no digo que no se haya hecho nada, que no es cierto. No, se han hecho cosas. Se han hecho cosas, pero no estamos en el buen camino. Teniendo en cuenta lo que se ha gastado aquí. Por lo tanto, lo que hay que ser humilde por parte de los políticos y entender que posiblemente el sistema creado no es bueno, por lo menos no es eficiente. Y por lo menos ahí están lo que nos dice PISA directamente. Exactamente. No hay que elucubrar más. Bueno, Fernando, seguimos en un momentito, vamos a ir un ratito de publicidad, seguimos con Fernando Sicre. Hasta ahora mismo.